El terror no habita en lo sobrenatural, sino en la fragilidad de lo que llamamos realidad. Nace de las grietas que se forman en nuestra percepción, en los cimientos de lo que creemos. Esta noche, no busquen el miedo en fantasmas o monstruos, sino en el brutal vacío que queda cuando nuestras creencias se rompen. Nuestra mente nos traiciona y la naturaleza nos recuerda que somos insignificantes. 3 historias, una sobre la fe ciega, otra sobre la locura inherente y la última sobre la indiferencia del mundo. Estas historias no son para asustarlos, sino para congelarles el alma. Prepárense. El hombre se llamaba Gabriel y vivía en un pequeño pueblo dominado por una secta familiar. Su familia creía en el silencio, una entidad que, según decían, les había concedido su prosperidad a cambio de su voz. No podían hablar, no podían gritar, solo comunicarse con gestos y susurros. Gabriel había creído en ese silencio, creyendo que su voz era un pecado. El terror comenzó cuando su hija de 5 años nació sin la capacidad de hablar. Su padre, el líder de la secta, lo interpretó como una bendición del silencio, una pureza perfecta. Pero Gabriel, a solas con su hija, veía el dolor en sus ojos, la frustración de no poder comunicarse. Su mente, corroída por el silencio, comenzó a dudar. ¿Y si el silencio no era una bendición, sino una maldición? Una noche, mientras su hija dormía, Gabriel la llevó a un lago cercano. Con lágrimas en los ojos, le susurró por primera vez, rompiendo años de silencio. Le dijo que la quería y que la liberaría. Creyó que si la sumergía en las aguas, el silencio la perdonaría y le daría una voz. Con las manos temblorosas, la sumergió. La niña se movió frenéticamente. El pánico en sus ojos no era una súplica, sino una verdad que atravesó la niebla de la creencia de Gabriel. Ella no necesitaba ser salvada de el silencio, necesitaba ser salvada de él, de sus creencias. En ese instante, la realidad se impuso. El lago se quedó en silencio y Gabriel se quedó en un silencio aún más profundo. Un silencio sin fe, sin esperanza, donde la única verdad era el vacío de su acto. El terror no es que tus creencias te condenen, sino que las acciones que cometes en nombre de ellas sean irreparables. Silvana era una exploradora, una mujer que encontraba la paz en la inmensidad de la naturaleza. Pero el páramo, un lugar solitario y hostil, tenía una cualidad que la perturbaba. A la distancia, en el silencio opresivo del lugar, se escuchaba un sonido. Era un canto, una voz que la llamaba. Al principio, lo atribuyó a la soledad, al viento, pero la voz se hizo más nítida, más clara. No era una voz humana, era la voz del páramo,
Era la voz de la piedra, del viento, de los insectos. Era la voz de la naturaleza, que le hablaba directamente a su conciencia. Le decía que su vida, sus logros, sus miedos, no significaban nada, que era solo un pedazo de carne insignificante, y que la naturaleza, inmensa e indiferente, la absorbería. El canto no era una amenaza, era una revelación, una verdad fría y brutal. El terror llegó a Silvana cuando ya no pudo distinguir entre su propia voz y la voz del páramo. Dejó de alimentarse, de hidratarse. Se sentó en la cima de una colina, mirando el vasto paisaje. El páramo le estaba cantando y ella se estaba convirtiendo en parte de la canción. La última imagen que vio fue el sol poniéndose, tiñendo el cielo de naranja y rojo, mientras sentía cómo el frío se apoderaba de su cuerpo. Se dio cuenta de que no moriría por falta de comida, sino por la indiferencia de la naturaleza. El páramo no la odiaba, simplemente no le importaba. Y esa es la forma de terror más pura y absoluta, porque no puedes luchar contra lo que no tiene conciencia, solo puedes ser consumido. La mente de Daniel era una caja de vidrio. Al principio, un lugar seguro, pero con el tiempo, la caja se hizo más pequeña. Los pensamientos se apretujaron, las memorias se agolparon y la realidad se hizo indistinguible de la imaginación. El terror de Daniel no era la locura, era la incertidumbre de no saber cuándo la locura se apoderaba de él. En su realidad, una figura lo seguía. No era un fantasma, era un hombre sin rostro, sin nombre, que se quedaba inmóvil en las esquinas, en la distancia. Daniel creyó que la figura era real y el pánico lo obligó a encerrarse en su casa. Selló las ventanas, cubrió los espejos, cerró todas las puertas, pero la figura lo encontraba. Una noche, mientras estaba sentado en su salón, oyó un golpe en la puerta principal. Era la policía. Le dijeron que sus vecinos habían estado llamando preocupados por su salud mental. Mientras los policías le hablaban, Daniel vio a la figura detrás de ellos, sonriendo. Con un grito se abalanzó contra la figura, ignorando los intentos de la policía por detenerlo. Atravesó la figura y cayó en el jardín de su vecino. Un espejo de cuerpo entero que el vecino había dejado en el porche se rompió cuando Daniel lo golpeó. Cristales volaron en todas las direcciones. Cuando lo levantaron, miró los pedazos de espejo esparcidos en el suelo. En cada fragmento vio un reflejo de su propio rostro. Estaba sucio, demacrado, con la mirada perdida. Su ropa estaba desgarrada, sus manos llenas de arañazos. Entonces lo entendió. No había una figura persiguiéndolo. Era su propia mente, que lo había llevado a encerrarse en un delirio y que había proyectado su propia imagen degradada como una entidad externa. El hombre sin rostro no era un perseguidor, era él mismo. El terror de Daniel no fue la locura, sino la verdad. La única amenaza que había en su vida
era él mismo. El terror de la creencia, el de la mente y el de la naturaleza, todos ellos tienen un denominador común: la pérdida de lo que creemos que somos. El miedo no es la sombra que nos acecha, sino la verdad que nos revela que somos frágiles, construidos sobre mentiras. Es la fría certeza de que el control es solo una ilusión, que nuestras creencias son solo historias que nos contamos para no sentirnos solos. El terror no está en el monstruo que nos persigue, está en el vacío que queda cuando el monstruo nos alcanza y descubrimos que no hay nada detrás de la máscara. ¿Quiénes somos sin nuestras creencias, sin nuestra mente, sin la ilusión de que somos especiales? ¿Quiénes son ustedes de verdad?